Roja en la mira. Los datos y la economía. Con Viviana Vargas. Imagínense por un momento a un hombre que comienza su vida empuñando las banderas de una guerrilla urbana de izquierda, después llega al Congreso de la República, más tarde se convierte en uno de los principales defensores de un presidente investigado por el mayor escándalo de financiación del narcotráfico en una campaña presidencial y luego termina condenado por la Corte Suprema de Justicia. Luego huye del país, años después reaparece convertido al cristianismo y posteriormente asesora políticamente a los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia durante los diálogos de Santa Fe de Ralito. Más adelante lidera marchas contra el acuerdo de paz y contra lo que denominaba ideología de género y hoy, décadas después, es uno de los hombres más cercanos al republicano estadounidense Abelardo de la Espriella, mientras intenta que el Consejo Nacional Electoral le devuelva el partido político que fundó hace más de 30 años. Según la información conocida públicamente, existe una ponencia dentro del Consejo Nacional Electoral que propone reconocer nuevamente la personería jurídica del movimiento bolivariano. Si ustedes creen que acabo de resumir la vida de 5 personas diferentes, pues no, es la historia de una misma persona. Y precisamente por eso este no es un simple debate sobre un partido político o un movimiento. Es una discusión sobre memoria, derecho, poder y sobre la increíble capacidad que tiene la política colombiana para reinventarse una y otra vez. Porque, ojo, Colombia es probablemente el único país donde algunos políticos cambian más rápido de ideología que de fotografía de perfil. Aquí hay quienes cambian de partido como quien cambia de operador de celular buscando mejor cobertura. Vivi, escuchando la historia de Carlos Alonso Lucio, uno siente que está hablando como con, no sé, 5 personas diferentes, distintas personas, el uno muy zurdo, el otro muy derechoso, el uno evangélico, el otro no tanto, pero empieza uno como a notar un caso muy fuerte de ese camaleonismo político en Colombia. Estamos, por lo visto, en eso. Vivi, ¿cómo lo ves? Bueno, yo te cuento, John, que realmente no es que sea malo tener cambios en las ideas. Lo que sí no está muy bien visto son los cambios de extremo a extremo. Carlos Alonso Lucio ingresó al M-19 teniendo apenas 15 años de edad. Allí estuvo en esta guerrilla y luego de eso se acogió a un proceso de paz. Luego de este proceso de paz, él mismo crea un movimiento que es el Movimiento Bolivariano, y ojo porque no hay que confundirlo con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, porque este movimiento que crea Lucio lo hizo en los años 90, mientras que el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia fue creado en el año 2000 por las FARC. Y bueno, este hombre crea todo un movimiento para justamente defender las causas sociales, las causas de la base social y realmente ser un poco coherente con su movimiento, el M-19. Pero ¿qué pasa después? Resulta que este sujeto termina vinculado a un proceso gravísimo y es el proceso 8000, en donde fue muy aliado de Samper y lo defendió a capa y espada en el Congreso, porque hay que aclarar, Carlos Alonso Lucio fue un reconocido congresista que incluso sus opositores decían que tenía un gran nivel de debate y alcanzó a ser un gran líder a nivel nacional en el Congreso porque defendió muchas cosas, pero cuando llega todo este proceso 8000, pues entonces el hombre empieza como a cambiar de ideas y aparte de eso surge todo lo que es el tema de los narcocassettes. Allí también pues hubo todo un escándalo en donde estuvo vinculado también Andrés Pastrana, quien era presidente en esa época, y finalmente este hombre se desaparece. Y acá lo malo no es que alguien cambie de ideas, es que ¿cómo carajos es posible que una persona que dice defender a la sociedad, que dice defender la base social, que dice defender los principios de Bolívar y todos los conceptos que manejamos desde nuestro Libertador, a ser alguien aliado totalmente a la derecha? Realmente cualquiera puede cambiar de ideología y puede cambiar de postura,
pero no es coherente que se haga de forma tan extrema y mucho menos que no sea consecuente ni coherente pues con su visión. Oiga, Vivi, ahora don cualquiera quiere ponerle el nombre de Movimiento Bolivariano a sus tremendas elucubraciones, incluyendo a este tipejo, pero ¿de dónde sale este man? ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo es que sale del M-19 una guerrilla y se va a los lindes de semejante propuesta aberrante de país que se nos viene encima? ¿Quién es ese man, Vivi? Bueno, Diani, te contesto y es así de simple. Es un sujeto que, como ya lo dije anteriormente, pasa por una guerrilla, luego pasa por el Congreso, luego tiene todo este escándalo de el proceso 8000 y la cosa no para ahí, porque, ojo, resulta que este señor luego termina siendo muy aliado y muy amigo de Álvaro Uribe Vélez cuando se hizo el diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia en Santa Fe de Ralito. Él estuvo muy cerca de los paramilitares y luego de ello incluso llegó a ser muy amigo de ellos. Luego de esto, este sujeto se desaparece, se va por allá para Cuba, le hacen toda una conversión cristiana y llega a Colombia diciendo que fue transformado desde sus ideas cristianas y pues ahí un poco lo hablaremos ahorita con John y es cómo utilizan la religión para manipular las ideas de la gente e incluso llegar a decir que la lucha la hacen desde esas ideologías sin tener en cuenta toda una coherencia que viene detrás. Y bueno, acá lo complejo no es todo esto, sino que el hombre regresa a Colombia, se casa con Vivian Morales y después de eso resulta que envía un escrito con la solicitud de que se reactive el movimiento bolivariano. Entonces ahorita, en este momento, estamos ante una discusión bastante importante y es que el Consejo Nacional Electoral tendrá que definir si reactiva un movimiento bolivariano a nombre del señor Carlos Alonso Lucio o si definitivamente no le vuelven a dar vida a este movimiento. Y acá lo que está mal no es que se reactive un movimiento, es realmente qué coherencia tiene reactivar un movimiento con el nombre de Bolívar, pues con una figura como Carlos Alonso Lucio, que realmente nada tiene que ver con todos los principios de Bolívar. Y es que llama la atención algo, Viviana. Si Bolívar viviera, ¿qué estaría pensando eso? Porque, pues bueno, Marx no se inventó el marxismo, ni Bolívar el bolivarianismo, pero sí dejaron un legado, y ese legado en manos de Carlos Alonso Lucio llama la atención. ¿Cuál podría ser esa reacción de Bolívar en una situación como esta de lo que estamos analizando y de lo que está hablando en este momento? Bueno, John, yo te voy a ser totalmente sincera y es que Bolívar se debe estar revolcando en su tumba. Es decir, uno puede utilizar nombres, apellidos, digamos que toda una casta política, pues para un movimiento o un partido. Eso, pues. Como los Galán. Exacto, como los Galán, como lo tenemos. Pero es que acá es donde viene la ironía y que también pasa con los Galán, porque es que sus hijos vienen a jactarse del apellido Galán y realmente no representan los principios y la ideología que tenía Galán. Y lo mismo está pasando en este momento con Carlos Alonso Lucio, porque Bolívar no veía a la sociedad como una moneda de intercambio. Bolívar no era marxista, Bolívar era un republicano que creía en la moral, creía en el Estado, creía en las instituciones y quería organizar nuestro país desde la unidad, desde la base social. Él realmente no creo que estuviera de acuerdo con utilizar un movimiento para marketing, para publicidad, para ganar adeptos. Realmente esos no eran los principios de Bolívar. Entonces, realmente acá estamos frente a un movimiento que quiere ser reactivado y que definitivamente no es lo más viable, mucho menos cuando se habla de un movimiento que quiere amparar a la sociedad en general y que Carlos Alonso Lucio definitivamente no representa eso para los colombianos, mucho menos cuando está aliado con criminales y cuando en este momento está del lado del próximo presidente de Colombia que ni siquiera tiene en cuenta los derechos humanos o el derecho internacional humanitario y ahí sí, como se dice, se pasa por alto todo lo que le dicen frente a los derechos humanos. Entonces, ojo con eso, porque un movimiento no puede tener el nombre de un libertador cuando sus ideas no tienen nada que ver con ello. Esta fue Vivi La Roja.